Bueno, en este segundo video la idea es hablar un poco de algunos ejemplos que podemos encontrar de Data Science en acción. Esencialmente tomando, si quieren, algún ejemplo un poco más feliz y bastante conocido y otro un tanto no tan feliz, pero para que puedan entender un poco más las implicancias que tiene esta disciplina de la cual estamos hablando hoy en día y haciendo una introducción un poco más amplia, que es el contenido del cual nosotros tratamos en la materia. Así que vamos a empezar un poco hablando del caso específico, o tal vez el caso más conocido públicamente, en el cual se empezó a aplicar Data Science, ¿sí? Y en particular esto tiene que ver con dónde se comenzó a aplicar Data Science más fuertemente, si quieren, en campañas electorales. Si de alguna forma nosotros podemos pensar que la campaña del 2008 de Estados Unidos fue la primera campaña en la cual ganó en aquel momento Obama fuertemente lo que fue la utilización de redes sociales para poder llegar a los votantes, la campaña de 2012 de Obama versus Romney, que determinó la reelección de Obama, realmente fue la primera en utilizar de forma extensiva datos y sus insights justamente para poder cambiar la forma en la que se hacen campañas políticas y se llega a los votantes en todo el mundo, ¿no? En cierta forma, 4 años después, en lo que fue la elección que ganó Trump, la utilización de datos se llevó a una escala muchísimo mayor y hoy en día es algo muy común en todos los procesos electorales, digamos, que se realizan en el mundo, ¿sí? Y un poco para entender esto, es necesario conocer algunos de los personajes, digamos, que estuvieron dando vuelta en lo que fue la predicción y el trabajo, digamos, en esas campañas. Es interesante entonces que conozcan a Rashid Ghani. En sí, Rashid Ghani fue el Chief Scientist, digamos, en la campaña de Obama en el 2012. Y básicamente fue una campaña en la cual la utilización de datos guió muchísima de la estrategia que se terminó llevando adelante por, digamos, todo el equipo de campaña, ¿sí? En notas posteriores y demás, algo que Rashid Ghani mencionó como un factor crítico para poder ganar esa campaña fue contar con información integrada uniendo diversas fuentes de datos, en particular información de redes sociales que estaba relacionada a votantes que se iban sumando al proceso, ¿sí? En sí, obviamente a partir de sourcing de distintas fuentes de datos, también incluyendo todo lo que tenía que ver con encuestas y demás, y muchísimo trabajo de voluntarios y carga de esa información, digamos, en distintos sectores, en particulares sectores, digamos, donde se esperaba que la campaña no se pudiera ganar tan fácilmente o estuviera muy peleada. Toda esa información era recolectada todos los días y se integraba para que pueda ser utilizada por distintos equipos, digamos, dentro de la campaña, en particular las partes más operativas, ¿no? Los equipos que tal vez terminaban tomando una decisión ya sea en un pueblo o en un determinado estado o una ciudad, ¿sí? En sí también, digamos, este equipo plantea un modelo de Machine Learning justamente que le permitía predecir tres cosas. La probabilidad de votar, sepan que en Estados Unidos es posible, digamos, que uno pueda decir no votar, el voto no es obligatorio. La probabilidad de votar a Obama y la probabilidad de cambiar de opinión, ¿sí? Este equipo, digamos, todos los días ejecutaba miles de simulaciones, casi unas 66.000 simulaciones de las elecciones, en particular en aquellos estados donde había mayor competencia, y teniendo en cuenta estas probabilidades que se iban calculando, se determinaban distintas acciones, ¿no? En este sentido, esto les permitía analizar preferencias de los votantes y frente a la probabilidad del hecho de que un votante se diera vuelta, poder hacer acciones a nivel granular, a nivel pueblo, a nivel county o a nivel estado. Esto, o sea, al final del día los ayudaba mucho porque les permitía targetear exactamente recursos y acciones que querían hacer, en particular para los equipos locales, ¿sí? Entonces, de tal forma, cuando ellos veían una tendencia, digamos, que se estaba empezando a correr en lo que se llamaba un subgrupo de votantes, se podían hacer acciones mismo en el campo, por ejemplo, enviar a personas
que hicieran raids para poder hablar con votantes, convencer a personas que quisieran votar, asignar staff. Así muchos de los recursos de la campaña, que además fue una campaña que también, digamos, con esta información permitió el hecho de que se pudieran ajustar muchísimos fondos, digamos, para poder aplicar esto, cambiando un poco también todo lo que fue el fundraising en campañas, hacía que los recursos se pudieran targetear directamente a justamente aquellas personas que podían estar en la duda de votar, o sea, convertir personas que no votaban, digamos, en votantes de Obama y detectar personas que iban a cambiar su voto justamente para poder darlos vuelta, ¿sí? Y esto fue bastante interesante porque del otro lado, el equipo de Romney llevó adelante un proyecto Orca. Se esperaba que Orca fuera una iniciativa gigantesca, muchísimo más grande de lo que se había hecho en el 2008 en la campaña de Obama. Y era un sistema que a las 4 de la tarde del mismo día de las elecciones seguía indicando por un determinado margen que estaba gastando Romney versus los resultados, digamos, que en ese sentido fue planteando también el sistema. Entonces, esto podemos saber que fue uno de los grandes ganadores y que realmente cambió, digamos, la forma en la que se atacaron las campañas, ¿sí? Otros pueden hablar también que un gran ganador, digamos, de estas elecciones fue Nate Silver. Nate Silver es como una celebridad, es el creador del blog 538 y ya hace varias elecciones, digamos, en particular por el resultado del 2008. En este resultado, él con el modelo que planteó, digamos, fue capaz de predecir los resultados de forma exitosa de las elecciones de 49 de los 50 estados que hay, digamos, en Estados Unidos, repitiendo este resultado en el 2012. De hecho, el resultado se mejoró, digamos, en el año siguiente. Y un poco para tener idea, digamos, de lo que se plantea, o sea, realmente Nate Silver no cuenta con toda la maquinaria, digamos, que tenía detrás el equipo de Obama en ese momento, pero si quieren, el modelo que él planteó combina, además de el entendimiento que pueda tener sobre análisis estadístico, software y procesamiento de datos, él también cubre aspectos muy profundos de lo que es el entendimiento del sistema de encuestas en los Estados Unidos, poder realmente detectar qué encuestas incorpora dentro de su modelo y cuáles no, o sea, qué encuestas son buenas y encuestas son malas metodológicamente. También entiende muchísimo las influencias económicas y por sobre todas las cosas tiene un entendimiento muy profundo de cómo funciona el colegio electoral de los Estados Unidos, lo cual le permite en cierta forma construir este modelo ganador, ¿sí? Entonces, en cierta forma, bueno, él es también autor del libro The Signal and the Noise. Ahí tienen, digamos, la foto, el cual es muy interesante y trabaja en muchos aspectos de Predictive Analytics. Y en ese sentido es realmente algo que ustedes puedan ver también, de decir, bueno, desde un enfoque completamente distinto, tal vez con muchísima menor información que la que cuenta el equipo y aún, si quieren, el que contaba con el equipo de campaña de Obama, se pudieron lograr resultados muy, muy certeros, ¿no? Metodológicamente. Y bueno, muchas de estas técnicas también, y hablando un poco más de Nate Silver, y conociendo, bueno, que mucho de su background viene del análisis en deportes, en particular en béisbol, vienen de muchas de las teorías de análisis predictivo, bueno, que si quieren se hicieron populares en muchos de los deportes, en particular si quieren en béisbol, fútbol americano, al poder aplicar en este tipo si quieren deportes, análisis estadísticos justamente para obtener mejores resultados. Moneyball es una buena película si están en su casa, cosa que espero. Pueden también disfrutarla y verla en estos días, ¿sí? Estos son algunos ejemplos, digamos, si quieren, positivos o que podemos ver, digamos, de cuando se construyen modelos y bueno, tiene un impacto muy grande. Como les puedo decir, realmente a partir del 2008 cambió la forma en la que se hacen campañas electorales. Hay muchos aspectos que tienen después que ver con privacidad, con cómo se cambian esos resultados y demás que se pueden charlar y discutir, pero es marcado el impacto que Data Science tiene, digamos, en estos campos. Y al mismo tiempo podemos hablar también de algunos ejemplos que no son tan felices rápidamente. Y en ese sentido,
Imagínense que nosotros planteamos o vemos cierta información que, por ejemplo, podría tener que ver con la frecuencia anual de terremotos en una determinada región. Vamos a ser un poco más certeros al avanzar hablando un poco de esto y su magnitud, ¿sí? Si esto lo lleváramos a escala logarítmica y en particular lo pudiéramos ver para una determinada región, como es este caso, esta es la región de Tohoku en Japón, podríamos ver bueno, que tiene este comportamiento, lo cual potencialmente podría ser, si lo fiteáramos, que pensáramos que tuviera este tipo de comportamiento o pensáramos que podría comportarse, si quieren, como una power law, ¿sí? O una ley de potencias, ¿sí? Y en este tipo de contexto, este tipo de visiones nos pueden llevar a querer tomar algunos tipos de visualizaciones de cómo deberíamos hacer las cosas, qué tipo de decisiones deberíamos tomar también de seguridad respecto a esto. Y esto nos puede llevar a un escenario como el de Fukushima, ¿no? Fukushima es una central nuclear que tuvo, a partir, digamos, de un tsunami producido por un terremoto, fue ampliamente afectada y de esa forma realmente llegó a un accidente muy muy serio, a nivel comparable, digamos, con el impacto ambiental que tuvo Chernobyl, ¿no? En ese sentido, realmente pensar, digamos, que algo se comporta de una forma, la cual no se comporta, puede llevar a decisiones de seguridad, digamos, que no aplican en ese sentido y al mismo tiempo tomar malas decisiones. Es por eso, digamos, que se vuelve tan importante considerar esto en esos contextos y entender que también muchas de las decisiones, estos análisis y demás pueden tener un impacto muy, pero muy serio.